aquí los sistemas que lo voy a representar con una S y vimos que habían diferentes tipos de sistemas. Hablando aquí en fisiología, pues dijimos que solo íbamos a hablar de sistemas cerrados. Ay, me salió mucho esto. Vamos a hablar de sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿sale? Entonces, vamos aquí. Tenemos esto, que son los sistemas, sistema abierto y cerrado. Ya sabemos que un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Sistemas cerrados, ya vimos que flujo de energía, solo el flujo de energía, tanto entrada como salida, y en los abiertos, pues flujo de energía, materia e información. ¿Vale? Un ejemplo que vimos fue que lo voy a poner entre paréntesis, la termorregulación, ¿sí? Ya vimos que hay muchos tipos de variables que se pueden mantener constantes gracias a que tienen elementos que precisamente pues, la mantienen en su estado estable, ¿sí? Y estado estable ya dijimos que no necesariamente tienen que mantenerse en un valor específico, ¿sí? Sino que se oscila en rangos estrechos, gracias a que tenemos estas variables controladas que oscilan en límites muy amplios para mantener a mi variable regulada pues, en un estado estable, ¿no? Y aparte de esos elementos que tenemos, pues un receptor, tenemos un centro integrador, bueno, puntos de regulación, todo esto se integra en un centro integrador. Esas de información, las cuales mandan información a partir del centro integrador, pues hacia la entrada, subsistema de entrada y salida, para ejercer el efecto que se necesita y no morir en el intento, ¿no? Ahora, dentro de los sistemas abiertos, aparte de este ejemplo que vimos de termorregulación, donde la variable regulada era la temperatura corporal en humanos, y en ratas son ambas, la cutánea y la corporal. Otro sistema abierto, otro ejemplo de sistema abierto, pues fue la célula, ¿no? Tenemos aquí la célula, la cual pues también tiene mecanismos para evitar que llegue al equilibrio. ¿A qué me refiero? Ahora en este caso, pues a las sustancias que se encuentran alrededor de ella, que la rodean, como los iones, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo tiene? Pues la membrana. Entonces, esta célula tiene como mecanismo la membrana celular. Y así como ustedes lo dijeron o lo expusieron en presentaciones anteriores, la membrana pues es una estructura muy importante que nos ayuda a delimitar la célula y además ella es quien permite quién entre, quién no. ¿A través de quién? Pues a través de canales, ¿sí? La presencia de canales es muy importante. Canales dependientes de voltaje, canales de fuga, canales dependientes de ligando, canales de deformación, dependientes de deformación. Y además también tiene esa doble estructura que es la bicapa lipídica, ¿no? Que permite solo el paso de ciertas sustancias que son liposolubles a ella, ¿no? Dentro de la membrana, gracias a que tenemos esos mecanismos, hay una variable regulada importante que se mantiene, que debe de mantenerse. ¿Y cómo se llama esa variable regulada? Potencial de membrana, ¿sí? Ya lo hemos visto porque al presentarse algún estímulo, sobre todo eléctrico, un estímulo eléctrico, ¿qué le sucede? Pues modifica el potencial de membrana, pero después de cierto tiempo, y eso es en cuestión de milisegundos, pues es capaz de regresar a su estado inicial. Hablando de una membrana de neurona, ¿sale? Bueno, de todas las células, más bien, ¿no? Pero el ejemplo que vimos fue de una neurona. Ahora, dentro de la membrana habíamos dicho que tenemos, gracias a que tiene ciertas características, y que vimos que son las propiedades pasivas, le voy a poner así Pepe, ¿no? Propiedades, bueno, las propiedades eléctricas, ¿no? Las propiedades eléctricas, gracias a estas, y ya sabemos cuáles son, ¿cuáles? Pues la conductancia, la corriente, la resistencia, el voltaje, ¿no? Y además de que la membrana funciona como un capacitor. Gracias a que tiene estas propiedades eléctricas, pues la membrana es capaz de responder ante esos estímulos externos, generando una respuesta que se llama potencial graduado, ¿no?
dijimos que es una propiedad pasiva de la membrana, y ese potencial graduado pues también se le conoce como potencial o como electrotono, ¿sí? Sabemos que dependiendo del estímulo, recuerden que un estímulo eléctrico, pues ¿qué características tiene? Que le voy a poner. Un estímulo eléctrico tiene una forma de cuadrado. ¿Qué características tiene? Pues una intensidad, que es en el eje de las Y, y una duración en el eje de las X. Y que dependiendo de ese estímulo, de qué tanta intensidad o duración se le aplique, pues va a ser la forma, más que la forma, el tamaño del potencial graduado. Sabemos que este potencial graduado se puede perder con la distancia y con el tiempo. ¿Vale? Ahora, otra de las características de la membrana, gracias a que se presenta también este potencial graduado, si se llega al umbral, aquí le voy a poner umbral, con una U, nos genera las propiedades activas. ¿Qué es eso? Pues el potencial de acción, ¿sí? Que son cambios despolarizantes de la membrana, bueno, cambios de potencial de membrana, ¿no? Y estos cambios son rápidos, duran aproximadamente de 2 a 3 milisegundos, y este potencial de acción siempre va a tener el mismo tamaño, la misma forma, la misma amplitud, solo una dirección, no se regresa, y hasta el final, en este caso vimos el ejemplo de una neurona, ¿vale? Que siempre y cuando se llegue al umbral de quién, pues de los canales dependientes de voltaje se generará el potencial de acción. ¿En qué parte? En el cono axónico. Le voy a poner cono axónico, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Ya que se presenta este potencial de acción, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es llegar hasta el botón sináptico, ¿sí? Y para esto nosotros vimos diferentes tipos de sinapsis, ¿vale? Vamos a ponerle aquí una S, ¿no? Salió bien grande. Sabemos que las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas, ¿no? Vamos a ponerle para abajo eléctricas y químicas. Y sabemos que una sinapsis, ¿qué es? Pues una sinapsis es una unión fisiológica funcional, porque puede haber uniones fisiológicas, pero no son funcionales, ¿sale? Por ejemplo, cuando uno tiene un accidente y a veces, pues, pues las neuronas tratan de restablecer su función que tenían, pero a veces, pues, no es funcional, ¿no? Entonces, tenemos las eléctricas y las químicas. Y que cuando llega ya el potencial de acción al botón sináptico, pues se lleva a cabo justamente la liberación de un neurotransmisor para hacer efecto sobre su receptor específico, a lo cual le llamamos transmisión sináptica. Aquí en la química vamos a ponerle que es a través de un neurotransmisor. ¿Sí? Sabemos que las características del neurotransmisor para ser llamado neurotransmisor, pues es que se ha liberado, sintetizado, almacenado y liberado ¿de quién? Pues de una neurona, ¿no? Además de que debe de tener toda la maquinaria necesaria para que cuando sea liberado, pues sea neutralizado y tener receptores específicos para ese tipo de neurotransmisor. Y en la eléctrica son a través de iones, acuérdense. Iones, ¿sí? Y cómo se dejan pasar, pues a través de las gap junction, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos más en la química. En la química ya sabemos que hay liberación de neurotransmisor y que además tenemos una clasificación dependiendo de la disposición en el espacio. Hablamos de, voy a poner aquí abajo, ¿no? De una sinapsis axoaxónica, voy a poner aquí axónica, una sinapsis axodendrítica y una sinapsis, ¿cuál me falta? Axosomática. Y que en cualquiera de estas tres, pues siempre hay interacción del neurotransmisor con el receptor. Ahora, hablando particularmente del receptor, aquí lo voy a poner así. Pero pues, ¿cuál era la última? ¿Axo qué? Axosomática. Ok. Entonces, hablando particularmente de la axosomática, más bien déjenme quitarle esto porque no se hagan bolas, de esta axosomática, ¿qué sucede con esta? Inclusive pasa en las otras, pero nosotros acuérdense que nos enfocamos más en la axosomática. Tenemos que en el soma hay receptores específicos para el neurotransmisor y hablamos de dos tipos de señales, las señales
lipofílicas, bueno, aquí voy a poner las hidrofílicas y las señales lipofílicas, ¿no? Señales hidro y lipo. ¿De qué depende de la naturaleza química del ligando, al cual le llamamos neurotransmisor? Hablando de las señales hidrofílicas, tenemos varios tipos de receptores. ¿Cuáles son? Pues los ionotrópicos. Sabemos que hay una entrada de una corriente iónica a través de estos canales. Tenemos los metabotrópicos, donde hay modificación del metabolismo de la célula, y hablamos de los tirosinas o los RTK, ¿no? RTK, así se les conoce. Tirosina sinasa. Donde, como ustedes ya saben, pues se modifica a nivel ya de núcleo, podemos tener el crecimiento, la migración, la división celular, ¿no? Y hablando de las señales lipofílicas, tenemos de dos. Tenemos las citoplasmáticas y las nucleares, ¿no? Y ambas, pues, tienen su efecto en, ¿dónde? Pues en el núcleo, específicamente en el elemento de respuesta a, en este caso, ligando. En el DNA, acuérdense, DNA. Y toda cosa, todo elemento, todo receptor unido a su ligando que llegue al DNA, lo que va a hacer la mayoría de las veces es la síntesis de proteínas. Acuérdense, siempre síntesis de proteínas, depende de qué. Depende mucho de la función que se necesite de la célula, del tejido, etcétera, ¿sí? Síntesis de proteínas, porque también puede haber represión. Generalmente no vemos represión, la mayoría es síntesis. Bueno, activación de factores de transcripción, ¿no? Y aquí represión. ¿Vale? Pero la mayoría es esta, síntesis de proteínas, ¿vale? Y también vimos, con respecto a la sinapsis química, sobre todo, que también tenemos esta parte de la modulación sináptica, y de la integración. Voy a poner integración, ¿sí? Donde se lleva a cabo en donde, pues, en el soma, y tenemos la modulación, ¿sí? Si no existieran estos elementos, la integración y la modulación, probablemente, pues, no tuviéramos un freno, ¿sí? O tendríamos una sobreestimulación o una inhibición muy marcada, ¿vale? Entonces tenemos aquí la integración y la modulación sináptica. En donde vimos la facilitación y la inhibición presináptica, gracias a la liberación de ciertas sustancias químicas. Y que no me acuerdo si se los mencioné, pero nosotros, o por lo menos la mayoría de nosotros, tenemos más inhibiciones que excitaciones, ¿vale? Esto debido a qué? Pues a que somos capaces, por eso digo la mayoría, somos capaces de concentrarnos en un solo tema, ¿sí? Es decir, en una sola cosa que nos interese. ¿Cuál? Pues a lo mejor la clase, a lo mejor el comer, a lo mejor la televisión. Hay un estudio, bueno, antes pasaban muchos programas muy interesantes en el Canal 11, ahorita ya no veo tele abierta. Ahí hablaban sobre todo de los niños, porque los niños pues están en pleno desarrollo. Y una vez hicieron un experimento en donde ponían a una niña que en la mesa le ponían una pizza y aparte enfrente le ponían una televisión, su programa favorito. Entonces, ese experimento consistía en ponerle el programa favorito, la pizza, y obviamente la niña pues, era su hora de comer, y veían qué tantas rebanadas de pizza comía al estarse distraída en la televisión. ¿Sí? Y se dieron cuenta que pues comparándolo con la misma niña, otra pizza obviamente, y sin televisión, pues uno es capaz de modificar esa atención que tiene, ¿sí? Es decir, que cuando tiene una distracción, como la televisión, por ejemplo, es capaz de, con todos, y eso aplica para todos, somos capaces de comer
de más, ¿sí? Y esto lo decían porque nosotros somos capaces de modificar ese set point que tenemos para justamente el hambre, ¿sí? El hambre y la saciedad. Por eso hay mucho gordo, ¿no? En México y en muchos lados del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros somos capaces, pero para regresar a nuestro estado inicial, híjole, está más difícil, ¿no? Entonces, nada más, y bueno, ahí demostramos también que cuando algo nos interesa, somos capaces de inhibir casi todo lo demás y solo centrarnos en la televisión, en el caso de la niña. Y la niña pues se comió casi toda la pizza, era una pizza mediana, unas 6 rebanadas, y cuando no tenía televisión, pues lo único en lo que tenía que centrarse, o su atención, era en comer. Entonces comía 2 rebanadas. Entonces, son muy interesantes ese tipo de experimentos, ¿vale? Por lo que, pues, somos capaces de inhibir hasta cierto grado. Hay personas que les cuesta más trabajo, pues porque están tienen más excitaciones. Ya vieron la mosca pasar por ahorita, ya que pasó aquí en Michi, ¿no? Que ya están ahí tocando la puerta. Digo, a veces no podemos centrarnos muy bien en lo que queremos, ¿no? Pero eso es muy importante. Hay más inhibiciones que excitaciones. Ahora un ejemplo de excitaciones, pero ya hablando de algo patológico, por ejemplo, cuando alguien tiene, ay, se me fue el nombre. Alguien tiene estos movimientos, a ver si ustedes también seguramente lo investigaron. Alguien tiene estos movimientos tónico-clónicos, no los puede controlar. Epilepsia, esa, ¿sí? En la epilepsia hay más excitaciones que inhibiciones, ¿sí? Entonces las neuronas están descontroladas porque están disparando todo el tiempo y obviamente pues hay neuronas que están excitándose, sobre todo las que son o van dirigidas al músculo esquelético, ¿vale? Entonces, pero ya es algo patológico, ya no es de manera normal. Manera normal, fisiológicamente normal, tenemos más excitaciones, algunos tienen más y otros menos, pero hay de todo, acuérdense. En esta viña del Señor hay de todo, ¿no? Ahora, ya vimos los receptores, ya vimos lo que pues, que esto fue lo que nos quedamos la vez anterior, ¿no? La señalización celular. Ahora, otro tipo de sinapsis química, esta lo vimos en una neurona. Aquí le voy a poner otra rayita para acá. Es más, la voy a poner de rojo porque es lo que vamos a ver apenas. Otro tipo de sinapsis es la sinapsis igual química. Lo voy a sacar de acá. Química, pero ¿dónde? Pues en el músculo. Neurona, haciendo una interacción neurona-músculo. Acuérdense que estas sinapsis son o se llevan a cabo en células excitables, que aquí ya no se las puse, pero les voy a poner, esperen. Recuerden que cuando hablamos de potenciales grados, estos se presentan también en células no excitables, ¿sí? Pero ese tiene otra función. Casi no hay, pero pues, sí se modifica el potencial de membrana. Propiedades eléctricas, vamos a ponerle acá. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de tipo de neuronas, de células. Tenemos las células las células no excitables, NE, acuérdense que son NE, células no excitables, y las células excitables. Y de aquí, ¿por qué se las llaman excitables? Pues porque estas son capaces de responder. ¿De qué manera? Pues produciendo ¿qué? Un potencial de acción. Y gracias a que producen potenciales de acción, pues a que tiene canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. Es la simple, pequeña, gran diferencia que tiene. Las células excitables tienen canales dependientes de voltaje capaces de responder ante un estímulo y por lo tanto producen el potencial de acción y de aquí ya nos vamos para acá, ¿vale? Hoy vamos a ver qué onda con el músculo, para lo cual sí les pido, recuerden que desde el inicio les pedí y les sigo pidiendo y les seguiré pidiendo su participación activa. Yo puedo dirigir la participación, pero esa no vale tanto como la participación activa, ¿sale? Es decir, que ustedes respondan sin miedo, o sea, todos estamos aquí para aprender. Y seguramente si existiera alguien que ya lo sabe todo, igual y ni estuviera aquí, ya estuviera en otro lado,
¿sí? Entonces, sin miedo, por favor, ¿sale? Entonces vamos a empezar con qué pasa con la interacción de neurona-músculo, pero para esto debemos de saber que el músculo pues tiene ciertas características, ¿no? El músculo esquelético. Alguien ya me había dicho por allá algo. El músculo, ¿cómo está formado? Pues por células cilíndricas, ¿sí? Nuestras células son cilíndricas, son multinucleadas, ¿sí? Tienen muchos núcleos donde, pues en la periferia. Y aparte, otra característica importante es que son estriadas. Estas células estriadas también, dentro de esta clasificación de estriada, también entra el cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿a qué se deben las estrías? Pues a que tienen proteínas contráctiles, las cuales se llaman actina y miosina. Entonces, tenemos proteína, aquí tenemos estas estriaciones. Ahora, ¿qué más? Bueno, cuando ustedes alguna vez han ido a la carnicería y se dan cuenta que, lo voy a poner en la siguiente, ya hablando de músculo esquelético, acuérdense, aquí se le voy a poner título para que ustedes mismos lo tengan. Músculo esquelético. Se dan cuenta que hicimos un hiper mega resumen de todo lo que ya hemos visto en menos de 30 minutos. Todo eso lo que vimos ahorita ya lo deben de saber, ¿eh? Ya lo deben de tener, ya lo deben de manejar bien. Entonces, alguna vez han ido a la carnicería, seguramente, y ustedes, pues, a lo mejor no piden una pierna completa, a lo mejor no piden el chamorro, bueno, luego sí, no el chamorro, lo que sea, pero se darán cuenta que el músculo esquelético está adherido a una estructura dura, ¿no? Que es un hueso. Entonces aquí voy a tratar de representar un hueso en color amarillo. Y esto seguramente ustedes lo encontraron al hacer su tarea. ¿Sí? Les pedí que hicieran la tarea y esperaran las indicaciones para entregar la tarea, ¿sale? Por lo cual, pues sí necesitan tenerla ya a la mano. Ahora, al hueso está unido el músculo. Voy a tratar de poner aquí, a ver si me sale. ¿Sí? Por medio de una cosa blanca, que ¿cómo se llama esa cosa blanca? Esta, que no está blanca aquí, pero generalmente está representada de color blanco. ¿Cómo se llama? ¿Los tendones? ¿Son tendones? Muy bien, los tendones. Esta cosa blanca, esa estructura blanca que está adherida al hueso, se llama tendón, ¿sí? Y se distingue fácilmente, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos nuestro músculo y si hacemos un corte a nuestro músculo, sí, más o menos, pues vemos que está constituido por un conjunto de fascículos. Aquí tenemos estas estructuras que a lo mejor a simple vista no se pueden distinguir bien cuando van a la carnicería, pues porque los cortes ya los hicieron y entonces pues ya no se alcanza a distinguir, pero seguramente cuando hicieron la tarea ustedes, ahí la observaron. Entonces este músculo está constituido por un conjunto de fascículos. Lo voy a sacar, ¿sí? Estos fascículos están rodeados por tejido conjuntivo, ¿vale? Entonces son bolitas que se observan acá. Entonces les vamos a empezar a poner nombre. Este es el músculo como órgano, ¿eh? Entonces tenemos el músculo. Voy a poner más chiquito. Es el músculo. Ahora el músculo como órgano, me lo voy a poner acá para que tenemos aquí como órgano. Ay, otro el acento. Músculo como órgano, y luego tenemos aquí que el músculo como órgano, hacemos un corte transversal y observamos que está constituido por un conjunto de fascículos. Seguramente ustedes encontraron una imagen más bonita, ¿verdad? Entonces tenemos los fascículos. Ahora, en los fascículos, igualmente, si hacemos el corte aquí de un fascículo, observamos que está constituido otra vez por un conjunto de fibras. Espérenme. Ahí está. ¿Sí? Por un conjunto de fibras que se llaman fibras
Aquí lo voy a poner. Son las fibras musculares. Ay, salió bien fea esta. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. A ver si me sale. Voy a tratar de hacerla derechita. Okay. Aquí están. Tenemos las fibras musculares. Fibras musculares. Y que esas fibras musculares, cuando hacemos de nuevo un corte transversal, está constituido por un conjunto de miofibrillas. Voy a poner un palito ahí, ¿no? Porque cada vez se hace más pequeñita. Tenemos las miofibrillas. ¿Vale? Y recuerden que está rodeado el músculo por tejido conjuntivo. ¿Vale? Tenemos tejido conjuntivo alrededor de nuestros fascículos y alrededor de nuestras fibras, ¿sí? Tenemos el epimicio, perimicium y endomicio. ¿Sí? El epimicio, ay, espérenme. Aquí tenemos el epimicio, ¿sí? El epimicium, luego el peri, voy a poner aquí. Perimicio, 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 epimicio. Mover este para acá, le voy a poner epimicio, epimicio. Es tejido conjuntivo, acuérdense, seguramente también lo vieron, ¿eh? Cuando vieron histología. Y aquí es el epimicio, perimicio, endomicio. Endomicio. Como para qué está ahí el tejido conjuntivo, para disminuir lo más que se pueda la fricción, ¿no? Porque al final se mueve todo, ¿no? Cuando se contrae. Y al final tenemos las miofibrillas. ¿Vale? Otra cosa importante es que, a ver, déjame ver si todavía me da chance de poner otra. Ok, fíjense. Otra cosa importante es que alguien también me dijo que es voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario? ¿Qué quiere Que decir? nosotros lo podemos controlar. Exactamente, que cuando nosotros queremos movernos, lo podemos lograr, ¿sí? Cuando nosotros queremos, a lo mejor ahorita ir por la taza de café, estirar la mano para pucharle ahí al micrófono, conectar el dispositivo que están usando, escribir, o sea, nosotros lo podemos controlar, nosotros podemos decidir qué hacer, o sea, qué impresionante. Hay contracciones que a veces no somos conscientes de que ya se están llevando a cabo, ¿sí? Ahí esa parte la pondré como, entre comillas, involuntaria. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo siempre mantenemos un tono muscular, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que nuestros músculos, todos, tienen cierto grado de contracción, todos, unos más que otros. Pero hay unos en específico que nos ayudan a mantener la postura. ¿Cuáles son? ¿O de qué parte del cuerpo? ¿Nunca se han preguntado cómo? ¿Cuáles son esos músculos o de qué parte del cuerpo estamos hablando? Muy bien, de la espalda y de qué más, de qué otra zona. Las piernas. Las piernas y de qué otra zona. ¿Sería la médula? De la médula espinal, bueno, la espalda, ¿no? Que es toda la parte de todo el tronco, ¿no? El tronco que nos permite mantener nuestra postura.
las piernas cuando estamos parados, ¿no? ¿Y qué pasa con la cabeza? ¿Hay quien sostiene la cabeza? O su cabeza está colgando. Ahí serían los del cuello, ¿no? Muy bien, así es, los del cuello. Ahora, ¿de dónde viene la información? Toda información que venga y que sea consciente, tanto cuando, por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando queremos movernos, toda esa información viene de la corteza cerebral. Toda información viene de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, iba a tratar de dibujar una médula, pero no me sale. Ahorita que la pueda, que les pueda mostrar, la vemos, ¿vale? Atrás. Tenemos la médula espinal y de la médula espinal pues vienen estas fibras que están inervando directamente a nuestro músculo. Ahorita les estoy diciendo la médula, espérenme tantitito, porque ya les dije hace rato que venía de la corteza, o sea, corteza o médula. Eso es importante. Ahorita van a ver. Este es mi intento de músculo, salió muy gordo, parece un gastrocnemio. Y acuérdense que mi músculo está constituido por una serie de fibras, ¿vale? Fibras musculares. Aquí les voy a representar de esta manera y hagamos de cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fibras musculares. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Ahora, de mi médula espinal, porque aparte, de hecho esto lo vamos a ver más adelante, pero de una vez se los comento. Tenemos de la corteza motora. Interesante, y después ya lo van a integrar ustedes. Desde la corteza motora viene una neurona, ¿sí? Acuérdense que toda información que venga de la corteza, cual sea, información visual, auditiva, información motora, sensitiva, etcétera, somos capaces de saber, hacemos consciente la información, tanto la que llega como la que sale de la corteza, ¿vale? En este caso, la información está saliendo de la corteza motora. Lo voy a poner en chiquito porque ahorita todavía no lo vemos. Déjenme ver. En chiquito. Lo vamos a ver en algún momento. ¿Sí? Yo creo que en la segunda temporada. Y vamos a ponerle un recuadro. Un cuadrito. Entonces, toda información viene de la corteza motora. Toda información consciente. ¿Sí? Ahora, aquí le voy a poner una fibra, porque quiere decir que de aquí sale una neurona. Yo la voy a representar así, como ya les había dicho, un circulito y venimos hasta acá, ¿no? Aquí está. El soma, el axón y el botón sináptico. Y aquí, pues aquí tiene que salir otra neurona, ¿no? Esta ya le está mandando información, oye, la persona se quiere mover. Entonces dice, ok, entonces de aquí hace sinapsis con la segunda neurona y esta es capaz de dirigirse hasta el músculo que quieren mover ustedes. Ay, espérenme. Esta puede inervar de 1, 2, 3, 4, inclusive hasta todo el músculo, dependiendo de la función que se necesite. En este caso yo les voy a poner solo que está inervando aquí, porque tiene colaterales, es decir, unas ramitas. ¿Cuántas fibras está inervando esta sola neurona? Vamos a ponerle A. La neurona A, que es una neurona motora, ¿inerva cuántas fibras? 2. 2, muy bien. Aquí voy a poner otras, porque esta misma puede estimular a otras más. Ay. De aquí de la médula pueden salir varias. Entonces, lo voy a poner aquí abajo. Ahorita les muestro una imagen más bonita, ¿no? Pero quiero que entiendan esta parte. De la médula puede salir una que inerva a todo el músculo, es decir, a todas las fibras que están formando el músculo, o a cierto número de fibras nada más. Aquí voy a poner otra motoneurona que también está siendo estimulada desde allá arriba, y esta está inervando a
otras 2. ¿Sale? Bueno, a 3. Le voy a poner aquí 3. Ahí se nos acabaron, ¿verdad? Bueno, hacia 3 de una vez. Ajá. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una unidad motora. Voy a poner aquí el nombre. Unidad motora. Unidad motora. ¿Sí? Es una unidad motora. La unidad motora es justamente la neurona motora, junto con sus fibras musculares, las que inerven. ¿Sí se entiende que es una unidad motora? Aquí lo voy a poner. ¿Puede repetir? La neurona más las fibras que está inervando. Fibras musculares inervadas. Es decir, que aquí en mi ejemplo que les puse yo, ¿cuántas unidades motoras tenemos? Muy 2. bien, muy bien. Son 2, ¿sí? 2 unidades motoras, ¿sí? Esto es importante. Unidad motora es la neurona más las fibras o fibra, ¿eh? Puede ser una o pueden ser varias. Fibras musculares inervadas. Entonces tenemos 2 unidades motoras. A, la amarilla, y B, la roja. ¿Vale? Tenemos 2 unidades motoras. Ahora, aquí este nivel, ya a nivel más celular, más casi molecular, donde tenemos, aquí les voy a poner este pedacito, nada más. Lo voy a poner de color verde. Fíjense. Este pedacito chiquito que les voy a encerrar aquí, lo vamos a hacer en grande, acá. Vamos a amplificar. Y vamos a tener un pedazo aquí de músculo, o sea, esa zona del músculo, donde está haciendo contacto mi neurona. Acuérdense que solo es ese pedacito, ¿eh? Este es pedacito de la fibra muscular y tenemos a nuestra neurona amarilla, al botón sináptico. Entonces tenemos aquí nuestro botón. A ver si me sale. Me sale chueco. Vamos a nuestro botón sináptico. Es una bota. Entonces aquí ya tenemos ya mayor, amplificamos esta imagen y tenemos nuestro botón sináptico con nuestra fibra muscular. ¿Vale? Entonces, a esta zona donde tenemos ya nuestro botón sináptico y nuestra... espérenme. Tenemos aquí nuestra... Lo voy a poner de rojo. No, también de verde está bien. Tenemos nuestra... Esa zona se llama unión neuromuscular. ¿Sí? ¿Qué es la unión neuromuscular? Ya como tal nuestro botón sináptico haciendo contacto con nuestro músculo, ¿sí? Con la fibra muscular. Por eso es unión, una unión, que son dos, para que exista una unión, pues necesitamos 2 elementos, en este caso una neurona, un botón sináptico y una célula muscular. Neuro, porque es parte de una neurona, y muscular, por el músculo, ¿sale? Aquí yo puse el músculo de esta manera, ¿ya vieron? Así como si tuviera un hoyo, porque así se representa la placa motora. Esa es nuestra placa motora terminal, muchas veces le llaman así. Es una imaginación de la célula. Placa motora. A veces la van a encontrar como placa motora terminal. Es esta imaginación del músculo. ¿No? Y este es nuestro botón. Bueno, nuestro botón sináptico. Este es nuestro botón
terminal sináptica, ¿no? Sináptico. Amarillo. ¿De quién? Pues de una neurona. ¿Cómo se llaman estas neuronas? Alfa-motoneuronas. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle que tanto estas neuronas que vienen desde la médula espinal se llaman alfa-motoneuronas. Aquí lo voy a poner. Alfa-motoneuronas. ¿Vale? ¿Qué elementos tenemos aquí? Tenemos pues las alfa-motoneuronas que vienen de la médula espinal, tenemos la médula espinal como otro elemento, tenemos a nuestras fibras musculares que tenemos acá, y ya viéndolo ya más a mayor amplitud, esta imagen tenemos la placa motora terminal, el botón sináptico, ¿sí? En lo cual le llamamos unión neuromuscular. ¿Sale? ¿Hay alguna duda con respecto a estos elementos? No, profe. Ok. Esa neurona que viene de la corteza se llama neurona de Betz. Bueno, esta no está volando, acuérdense que está dentro, pero la puse acá afuera. Esta es una neurona de Betz, es una neurona piramidal grande. Entonces, fíjense, desde que llega, nada más vean su cuerpo. Tenemos la cabeza, la corteza está en la cabeza, la corteza motora, que es la parte que rodea a nuestro cerebro, la parte más externa, y de ahí, pues recorran hasta su médula espinal y aproximadamente, pues, pues desde que comienza, que es bajando del puente de Barolio, bulbo raquídeo, el mesencéfalo, y ahí comienza la médula espinal. Y de ahí se dan cuenta que son grandes, o sea, son muy largas estas fibras musculares. Ahora, la fibra que está inervando hasta el pie, pues sale más o menos de la parte sacra hasta pues, el dedo gordo del pie, ¿no? Por ejemplo. Son muy grandotas. Por lo que si llegan a tener alguna lesión, algún accidente que involucre a su médula espinal, inclusive hasta la parte del cuello que es el tallo cerebral, posiblemente pierdan movilidad porque están perdiendo la conexión, ¿ya vieron? Desde la corteza, inclusive si hablamos de la médula, a cualquier nivel, hasta el músculo, ¿no? Eso es importante. Otra cosa importante es que estas neuronas son mielinizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nos ayuda a que la información o a que el potencial de acción se propague de manera rápida hasta donde tenga que llegar. Entonces, ahorita vamos a ver qué sucede, qué elementos tiene nuestro músculo esquelético. Ya vimos, hace rato nos dijeron que la unidad funcional contráctil del músculo es un sarcómero. Vamos a ver qué tiene un sarcómero, cuáles son las proteínas que tienen los sarcómeros, ¿sí? Y cómo es que se llega a contraer, ¿no? Entonces, se nos va a acabar el tiempo, chicos. Nos vemos en 5 minutos, ¿vale? 9:15, please. Vale, gracias.
y volver. Hacia adelante seguirás, ya son 1000 años. Viendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar un futuro. Vamos a continuar. Listo. Indiquen cuando ya se vea mi pantalla, please. Ahí voy. ¿Ya se ve? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces estábamos hablando. ¿Hasta ahorita hay dudas, chicos? ¿Preguntas? De todo lo que hemos visto hasta ahorita, desde el repaso hasta ahorita, más bien. Ahí estoy. Aquí está. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, estábamos hablando de los elementos que debe de tener o que tiene nuestros músculos esqueléticos, pues para que podamos llevar a cabo la contracción, ¿sí? Acuérdense que todo lo que estamos viendo es de manera normal, es decir, fisiológicamente normal, todo lo que ocurre a nivel celular. Ahorita vamos a ver qué pasa, que es algo tan, pues, tan impresionante porque todo el tiempo en el que tiene que ocurrir, pues se dan cuenta que es muy rápido, o sea, no se tardan ustedes en pensar y luego en que se libere mi neurotransmisor, o sea, esto es rápido, ¿no? Se dan cuenta, para agarrar un lápiz, lo que sea que tenga que involucre el músculo esquelético, son movimientos rápidos, ¿no? Inclusive cuando ustedes quitan la mano de algo que les causa o les está causando daño, pues también no lo piensan. Ahí lo vamos a ver más adelante en la segunda temporada, que es arco reflejo. Tenemos reflejos también que son un tipo de elementos, un conjunto de elementos que nos ayudan a la supervivencia. Que si no existiera eso, probablemente hasta cuando algo nos hace daño, seguramente pues llegaremos al equilibrio, ¿no? Pues, si no estuvieran presentes estos arcos reflejos, ¿no? Entonces vamos a ver. Recordemos que de la médula espinal salen las alfamotoneuronas. Tenemos un conjunto de alfamotoneuronas dependiendo mucho del tipo de contracción. La contracción puede ser muy, bueno, para realizar el movimiento. Hay movimientos finos y movimientos más bruscos. Por ejemplo, cuando ustedes caminan son movimientos más, se dicen bruscos, burdos, ¿no? O sea, más gruesos. A eso nos referimos. O movimientos más finos, cuando escriben, ¿no? Que es tacto fino y tacto grueso, ¿no? Cuando estamos en los párpados, por ejemplo, pues son movimientos más finos, ¿no? Cuando cargamos algo, pues son movimientos más gruesos, ¿no? Al final, aquí les voy a dibujar que necesitamos, como lo dijeron hace rato, pues de información que venga desde arriba, ¿sí? Un estímulo, ¿sí? ¿De dónde viene el estímulo? Pues de la corteza, ¿sí? La corteza viene el estímulo, de aquí, pues llega la médula y le indica la médula, oye, pues órale, a moverse, a trabajarla y ya, bien. Pero acuérdense que ese estímulo se traduce en forma de potencial de acción, ¿no? Que tiene que venir desde el cono axónico hasta el botón sináptico. Esta parte, pues ya se la saben, porque dentro de nuestro botón sináptico tenemos nuestros neurotransmisores. Aquí vamos a poner nuestras vesículas. Me parece más bien una cara asustada, ¿no? Nuestras vesículas que contienen el neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor participa aquí para la contracción muscular? ¿Cómo se llama? ¿Es lo de la acetilcolina? Muy bien, ACH, ¿no? No, así lo abreviamos, acetilcolina. Acetilcolina está aquí adentro, ¿no? Y acetilcolina, pues tiene que liberarse, como ya viene aquí el potencial de acción, esa es la otra, ¿no? El otro repaso. Viene el potencial de acción abriendo los canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, generando así una cadena de reacciones, ¿sí? A lo cual le llamamos retroalimentación positiva, ¿no?
se dan cuenta que aquí en la retroalimentación positiva, pues no llega al equilibrio del sistema, porque en algún momento se frena. ¿Y en qué momento se frena? Pues cuando deja de haber canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. Pero ese cambio de voltaje modifica nuestros canales dependientes de voltaje para calcio que se encuentran solo en el botón sináptico. Cuando se abren estos canales dependientes de voltaje para calcio, pues entra el calcio. Hay una proteína que se llama, ¿cómo? Que está en las vesículas. ¿Cómo se llama esta proteína? Proteína G. Son las SNARE y es la sinaptobrevina. Sinaptobrevina está aquí, pero hay una sensible a calcio que, ¿cómo se llama? La sinaptotagmina. Muy bien, ¿sí? Entonces, el calcio tiene influencia sobre la sinaptotagmina. Acuérdense que sinaptotagmina es parte del complejo SNARE, pero ella lo que hace es anclar a mis vesículas al citoesqueleto. ¿Vale? Entonces, cuando entra calcio, sinaptotagmina, pues pierde afinidad por mi vesícula, y aparte de sinaptotagmina tenemos la sinaptobrevina que acaba de mencionar Suriel. Esta sinaptobrevina tiene que unirse a otro complejo de proteínas que se encuentran en la membrana. ¿Cuáles son esas proteínas? Pues acuérdense, esta es sinaptobrevina. ¿Y sinaptobrevina hacia dónde se dirige? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se llaman? Acuérdense que se quedó de tarea eso. ¿Qué proteínas tenemos aquí? Son 2. Igual encontraron más, pero a ver, díganme. ¿Cuáles son? No sé qué aquí tenemos. Estas 2 por lo menos, porque inclusive hay muchas. Ya que se encontraron todas, pues está bien, ¿no? ¿Cuáles son las otras proteínas que están en la membrana? Creo que Las son... SNARE. Sí es SNARE-T, pero ¿qué compone a la SNARE-T? A ver, Suriel. creo que había encontrado que son las SNAP25 que son compuestas por una proteína unida a NSF y Ajá. NSF es factor sensible a N-etilmaleimida y también la sintaxina. Muy bien. Sintaxina. Así es. Entonces, el complejo SNARE, acuérdense que les había dicho que habían 2 complejos, SNARE-V y SNARE-T. Estas proteínas SNAP25 y sintaxina, SNAP25 ya dijo Suriel, está acoplado a otra proteína que es la NSF. Entonces, esto está formando al complejo SNARE-T, ¿sí? ¿Y cuál es el SNARE-V? Tenemos la sinaptobrevina y sinaptotagmina, acá arribita, ¿sí ve? Por lo menos esas, porque seguramente encontraron más, pero esas son las que más se conocen. Sinaptobrevina y sinaptotagmina. ¿Cuál es el sinaptotagmina? Es sensible a calcio, ¿eh? Espérame, déjenme modificarla acá. Ay, ¿qué es esto? Una calcio. Sí, esa es parte del complejo de las vesículas y esta es parte del complejo de la membrana. ¿Vale? Vamos a mover esto. Estas son las alfa-motoneuronas. Así lo voy a poner por aquí. Estas son las alfa-motoneuronas, ¿sí? Y acá, acuérdense que traté de hacer una llave, pues me salió rarita. Entonces aquí es la SNARE o SNARE, ¿okay? SNARE-V. ¿Qué es esta? Y tenemos la SNARE-T, ¿no? SNARE-T. Acá. Ahí está.
¿Sale? Ahora, ¿de qué saben esto? Bueno, entonces ambas, tanto sinaptobrevina como SNAP25 y sintaxina, se entrelazan entre ellas, son proteínas y por lo tanto forman un poro. Cuando forman el poro, pues la acetilcolina se libera, ¿no? Se libera aquí el espacio sináptico. Y aquí, ¿qué debemos de tener en la placa motora? En la membrana, pues debemos de tener receptores para acetilcolina, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se llaman esos receptores? Ya sabemos que es para acetilcolina y son colinérgicos. La vez anterior les dije, bueno, pero aparte tenemos subtipos. ¿Qué subtipo tenemos aquí en la placa motora? ¿Qué encontraron ustedes? Pues yo encontré que son varios tipos, que son NM, NN, M1, M3, también M5, M2 y M4. Ok. Entonces, fíjense, eso es importante lo que nos acaba de decir Mariana. Sí, es Mariana, ¿verdad? Sí, profe. Vale, espérenme. Ay, déjenme ver si puedo borrar aquí ese pedacito. Ay, se ve bien chistoso. Me voy a llevar un poco de... Bueno, entonces, vamos a ver estos receptores que nos acaba de decir su compañera. Voy a ver si me permite poner otra. Muy bien. Fíjense. Estos son los receptores para acetilcolina. Espérenme, antes de que se me olvide. Entonces, Mariana, aquí estás. Listo. Para acetilcolina. Los que vamos a poner aquí, receptores. Así bien. Receptores para acetilcolina. Voy a ponerlos acá, más en grandote. Receptores para acetilcolina. Tenemos receptores, todos los que nos dijo Mariana son esos receptores, pero vamos a dividirlos aquí en receptores de tipo ionotrópico, y tenemos los receptores de tipo metabotrópico. Receptores metabotrópicos. Receptores ionotrópicos. ¿Cuáles son los receptores ionotrópicos, Mariana? De los que nos acabas de decir. Creo que son NM. Ok, NM. También NN. Ajá. Y creo que M2 y M4. La verdad no sabría decirlo. Ok, entonces fíjense. NM y NN son los únicos ionotrópicos, ¿vale? Y no, escribí raro aquí. Ionotrópicos, ajá. Ok, ionotrópicos, sí. Entonces tenemos dos, NM y NN. NM, de casualidad, Mariana, ¿sabes en dónde se encuentra? Aquí, ¿en dónde? ¿O por qué es NM? No, profa. De hecho, bueno, es que nada más vienen así en el libro, pero no. Ok. Entonces vamos a ponerle aquí. NM es de músculo, ¿vale? Músculo. En este caso estamos hablando de músculo esquelético, ¿vale? NM es de receptores ionotrópicos. Bueno, te los voy a poner. Y los NN son neuronales. Las neuronas. Así. N, ¿por qué se llaman N? Porque son nicotínicos. Hazme caso. Nicotínicos. Voy a poner aquí. Nicotínicos, que es el que responden aquí pues, a la molécula de nicotina. Nicotínicos. Pues sí, así. Entonces, los receptores para acetilcolina son de dos, ionotrópicos y metabotrópicos. Hablando particularmente de los ionotrópicos, tenemos los nicotínicos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos nicotínicos?
Los NM, es decir, que se encuentran en el músculo, y NN en las neuronas, ¿vale? Vamos a ponerle aquí un cuadradito. Y lo pondrá de color amarillo al fondo, ¿sí? Estos son los receptores nicotínicos. Ahora vamos a ver qué onda con los receptores metabotrópicos. Estos receptores se les conocen como receptores muscarínicos, ¿sí? Acá. ¿Y cuáles son esos receptores muscarínicos? Tenemos, le voy a poner aparte. Tenemos estos, que son los M1, también divertidos estos, también fácil, M2, M3, M4, M5. Así de fácil. Receptores muscarínicos son M1, M2, M3, M4, M5. La diferencia es acuérdense que son metabotrópicos y los metabotrópicos están acoplados a proteínas G. Vamos a ver, los M1 están acoplados a proteínas. Voy a poner este. Ajá. Los M1 acoplado a proteína GQ. Cuando digo GQ, automáticamente ustedes ya deben de saber o tener en mente cuál es su vía de señalización. Los M1, M3 y M5 están acoplados a proteínas GQ. Está muy fácil, ¿no? Los nones a GQ y los pares a GI. GI. Entonces, si aún no se aprenden las vías de señalización, los invito a que las aprendan, las repitan lo más que puedan, porque lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, esto, lo que estamos viendo ahorita, pues es un breve, pues resumen de los receptores. Voy a ponerle aquí otro cuadro. Que se vea mono. Pónselo de azul. ¿Sí? Entonces tenemos de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. Nicotínicos NM, es decir, que se encuentra en el músculo esquelético. Ahorita que vamos a hablar del músculo esquelético, NM. Y los otros se encuentran en las neuronas. En su momento vamos a hablar de estos NN. Se lo tiene que aprender, esta clasificación se la tiene que aprender porque la vamos a ver de aquí hasta que terminemos el curso, yo creo. Y a lo mejor ustedes lo llegan a ver en otra UDA, ¿vale? Entonces es muy importante que se los aprendan para evitar sufrimiento de ustedes, ¿sale? Son muy importantes estos receptores y fíjense, estos son solo para acetilcolina. Más adelante vamos a ver para adrenalina, por lo menos, y glutamato, ¿sí? Que también implican metabotrópicos o ionotrópicos y metabotrópicos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con, en el músculo esquelético estábamos viendo esta imagen, donde tenemos a nuestro botón sináptico, tenemos aquí nuestra placa motora terminal, y habíamos dicho que en nuestra placa motora terminal pues tenemos receptores ionotrópicos. Ahora sí, con la información que ya nos brindó también Mariana, y con lo que complementamos, ¿qué tipo de receptores son estos, los que tenemos en la placa motora? ¿Cómo se llaman? Bueno, ¿qué subtipo tenemos aquí? Serían los NM. Muy bien, NM. Cuando vean NM, automáticamente su cerebro debe decir, estos receptores son nicotínicos, ionotrópicos para acetilcolina. ¿Sale? Entonces aquí tenemos los de tipo NM. Que cuando... Yo lo encontré con nada más la letra M. ¿Cómo, perdón? Yo lo encontré, pero solamente con la letra M. ¿M? Ajá. Mm, Pero no sé si pero, sea. sí, no, pero ya hablando de especificación, así inclusive la podemos encontrar como N1 y N2, ¿vale? Ajá, no es que esas me aparecieron como separadas en los receptores, como M acetilcolina y N acetilcolina. Ok.
Así, dependiendo mucho del libro también, ¿sale? Pero en la mayoría de los libros de información que ustedes encuentren o que consulten, van a venir así, como NM o N1 también. Aquí se me olvidó decirles, N1 o NN, N2, ¿vale? Así lo vamos a encontrar. Lo importante es que sepan que son receptores para acetilcolina, ¿vale? Entonces aquí se unen 2 acetilcolinas por cada receptor. Tenemos aquí una acetilcolina y otra. Este salió muy gordo. Es que era este. Una acetilcolina. Bueno, son 2, acuérdense. Son 2 acetilcolinas para que le escriban ahí. Salió muy fea. Cuando se unen estas 2 acetilcolinas, estas 2 moléculas, pues ya sabemos, hay un cambio conformacional de nuestro canal o receptor ionotrópico, se abre, se forma el canal y permite el paso, en este caso, ¿de quién? De sodio, ¿sí? Entra sodio. Voy a poner aquí. Entra sodio. Y este sodio, aquí entra. Siempre que entra sodio sale un poco de potasio, siempre, siempre. ¿Sí? En este caso, como el canal es casi particularmente para sodio, entra más sodio. ¿Sí? Pero generalmente ahí se escapa un poco de potasio. Entra sodio, ¿y qué le pasa aquí a mi membrana cuando entra sodio? Se despolariza. Se despolariza y forma un potencial graduado, ¿sí? Solo en esta zona donde tenemos la placa motora. La placa motora implica desde que comienza la invaginación de la membrana, ¿ya vieron? Toda esta zona que parece como un hoyo, esa es la placa motora. A los lados, ya que tenemos aquí nuestra membrana ya que no se ve deforme, ahí ya tenemos los canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, pero solo aquí. Aquí tenemos estos canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. En la placa motora terminal no tenemos canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, para que lo anoten ahí en su cuaderno. En la placa motora terminal no hay canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. Solo hay canales ionotrópicos llamados NM, ¿sí? Como aquí se está formando en esta zona de la placa motora, pues mi potencial graduado, le vamos a poner aquí, potencial graduado. Este verde es nuestro potencial graduado, pero tiene un nombre. Acuérdense que tenemos muchos tipos de potenciales graduados. Ese se llama potencial miniatura, también le dicen así, potencial miniatura. Ahorita lo pongo bien, miniatura, o también se le conoce como potencial de placa terminal. Poner más chiquito para que quepa. Este verdecito que les puse acá es un potencial graduado. Este es un potencial graduado. ¿Y qué nombre recibe? Potencial miniatura o potencial de placa terminal o potencial de placa motora terminal. ¿Sí? Este chiquito. Y acuérdense que los potenciales graduados pues pueden avanzar. Si entra mucho sodio, pues avanzan y llegan al umbral de los canales dependientes de voltaje de sodio y potasio. Si lo logran llegar, ¿qué se generará acá a partir de aquí? Cuando se abren estos canales, ¿qué se formará? ¿Un qué? Un potencial de acción. Aquí, de ambos lados. Aquí lo voy a poner chiquito. Es que ya se está amontonando y no me gusta que se amontone. ¿Sí? Es un potencial de acción, tanto
hacia un lado, como para el otro lado. ¿Sí? ¿Esto queda claro, chicos? Lo que les acabo de mencionar ahorita. ¿Por qué ¿Vamos se bien? generaba el potencial de acción, profe? ¿Otra vez, Mariana? ¿Por qué se generaba el potencial de acción? Ah, ¿Porque se quedaban abiertos los canales? no, porque tenemos aquí en la placa motora terminal se forma un potencial graduado, ¿sale? Y habíamos dicho que este potencial graduado, si entra suficiente sodio, ay, ¿por qué le puse 2 cargas? No me dicen. Si entra suficiente sodio, acuérdense que pues el potencial graduado pues crece, ¿no? Si es mucho sodio, pues tiene un tamaño más grande, y si es poquito sodio, pues tiene un tamaño chiquito. En este caso, como entra suficiente sodio, entonces el tamaño, eso favorece que llegue hasta esta zona de la membrana, ¿sí? En esta zona, donde ya no está plegada la membrana, hay canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, ¿sí? En ambos lados. Por lo tanto, se alcanza el umbral de los canales dependientes de voltaje de sodio y potasio y se genera el potencial de acción en ambos lados. ¿Sale? Ah, ok, ya. Muchas gracias. Acuérdense que es casi lo mismo que en el axón, solo que en el axón solo iba el potencial de acción hacia un lado. La propagación se lleva a cabo de un lado. Aquí vamos a ver que es de ambos lados y vamos a ver por qué. Ahorita lo vemos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Va. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeñito paréntesis, porque necesitamos saber, pues, qué onda con las estriaciones, qué pasa, para después complementar, bueno, continuar con este acople, excitación, contracción, ¿vale? Entonces, vamos a, espérame, voy a interrumpir tantito, espérenme, déjenme sacar la captura de marzo, espérenme. Listo, ahora sí interrumpo. Y voy a mostrarles una pestaña para ver, cancelar, para ver cómo está formada. A ver si se alcanza a ver. Presentación. Sí. Ay, pero aquí no se, a ver, le voy a cambiar y me dicen si se cambia. ¿Se cambió? No. Ay, sí, se me olvida que aquí no se puede. Bueno, entonces espérenme. Vamos a ver esta, ¿sale? Es justamente lo que les platicaba. Tenemos el músculo como un órgano y se ve el brazo, ¿verdad? Aquí arribita. Vale, pero ¿esto qué es? Este triángulo, ¿qué es? Al puntero. Oh. Tenemos aquí el músculo como órgano y ya sabemos que si hacemos un corte transversal, pues tenemos aquí nuestros fascículos, y si volvemos a hacer un corte transversal tenemos nuestras fibras musculares, y si hacemos otro corte, pues tenemos que las fibras, todas las fibras musculares están formadas por un conjunto de miofibrillas, y observamos que la miofibrilla pues está estriada, ¿sí? En esta imagen se observa ya a mayor aumento, pues cómo está formado, cuáles son estas bandas o zonas que están involucrando o formando a nuestra unidad contráctil funcional del músculo, que se llama sarcómero, ¿sí? Ustedes probablemente lo vieron en histología, ¿se acuerdan? Tenemos del lado derecho en la parte superior, pues aquí una imagen donde nos muestra al sarcómero y nos muestra pues las bandas que constituyen a este sarcómero. Tenemos que la zona más oscura, que es la central, bueno, acuérdense que un sarcómero va desde la línea o disco Z, que es la línea más oscura que se observa aquí en la imagen de la derecha en la parte superior, de disco Z a disco Z, ¿sí? Este es un sarcómero. Vamos a ver cómo está constituido el sarcómero. En la parte central del sarcómero, pues hay una zona más oscura,
es la que les estoy señalando, esta zona oscura, la cual se considera como banda A o anisotrópica, ¿sí? Es decir, que no permite el paso de la luz polarizada. Zona A, ¿sí? La más oscura. Y la más clarita, obviamente aquí les muestra un sarcómero unido o haciendo contacto con otro pedacito de sarcómero, ¿sí? Aquí, en ambos lados. Entonces, esta zona más clara, donde tenemos línea, o bueno, esta disco Z, entre un sarcómero y el otro, tenemos una zona más clara que es la banda I. ¿Sí? Entonces tenemos la banda A, la más oscura, y la banda I, que es la más clarita. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Esto supone que ustedes ya lo tienen en sus apuntes, en su cuaderno. Lo único que tienen que hacer es complementar la información si es que les hace falta algo, ¿sale? Entonces tenemos la banda I, que es la más clarita. Ahora, dentro de la banda A, tenemos en la parte central, se observa como una zona un poco más clara, y luego tenemos como una línea, ¿sí? A la mitad del sarcómero tenemos esta línea que se llama línea M, aunque aquí no está marcada. No se ve. Tenemos esta línea que es la mitad, o sea, representa la mitad del sarcómero, línea M. Y alrededor de la línea M tenemos una zona un poquito más clarita, a la cual le llamamos zona H. De hecho, aquí abajo, ya en una imagen ya más definida, se observan las zonas, ¿vale? Entonces tenemos la línea M, alrededor de la línea M tenemos la zona H, y todo esto en conjunto con las otras fibras que se observan más oscuros, la banda A. Al lado, la zona más clara, que es la banda I. ¿Sí? La banda I, ¿qué tiene? Pues tiene a mi disco Z y parte de unas proteínas que vamos a ver ahorita. Hasta ahorita, ¿hay dudas con respecto a este sarcómero? No, profe. Ok, ahora si lo vemos aquí abajo, ya lo vemos más definido, bueno, ya en un dibujo ya más definido, porque nuestro sarcómero está constituido por un conjunto de proteínas contráctiles. ¿Qué proteínas contráctiles son esas? Pues tenemos las azules, que están representadas aquí. Bueno, aquí tenemos los discos Z representado con una línea gruesa azul. ¿Ya lo vieron? Esta línea gruesa azul es el disco Z, y del otro lado tenemos también disco Z, que está delimitando al sarcómero. Ahora, del disco Z surgen, o bueno, están ancladas estas proteínas que se llaman filamentos delgados. Esas que parecen como cadenas, como una cadena de DNA, o también se les dice que parece como si fuera un collar de cuentas enrollado entre sí, en sí mismo. Tenemos estos filamentos delgados, que son los azules. Y estos filamentos delgados están anclados a estos discos Z, ¿sí? Y llegan hasta cierta zona del sarcómero, se dan cuenta. O sea, no es una línea, no es una proteína que está unida de lado a lado. Entonces, solo tiene cierta longitud. ¿Sí? Y tenemos parte de en medio del sarcómero, es la línea Z, la línea M, la negra, y que de la línea M se encuentran anclados estas proteínas cafés, que son los filamentos gruesos, ¿sí? A partir de la línea M hacia la derecha, tenemos un conjunto de filamentos gruesos, y de la línea M hacia la izquierda tenemos este otro conjunto de filamentos gruesos, ¿sí? Se darán cuenta que en los filamentos gruesos tenemos esta zona que está unida a la línea M, son prácticamente, parece como si fuera un tronco, ¿ya vieron? Y que los extremos de estas proteínas contráctiles o estos filamentos gruesos tenemos estas proteínas globulares, son unas cabecitas, ¿sí? Y que estas cabecitas de estos filamentos gruesos están haciendo contacto
con los filamentos delgados. ¿Ya los vieron? Aquí está, arriba. ¿Sí? Ahora, aquí pongan mucha atención porque vamos a ver quién constituye mi banda A. Aquí, inclusive aquí lo dice. Mi banda A constituye a quién? Prácticamente a todos mis filamentos gruesos, por eso se observa oscuro. Miren aquí arriba. Entonces, constituye a todos mis filamentos gruesos y parte de los filamentos delgados. En la banda A dijimos que tenemos una zona un poquito más clara que la zona H. ¿Y por qué se ve un poquito más clarita? Porque no tenemos estas cabecitas o estas proteínas lobulares. Aquí solo tenemos la parte terminal de la proteína, ¿sí? Este tronquito. Por eso se le llama zona H. Bueno, esa es la zona H, la zona más clarita de la banda A. ¿Ve? Solo está constituida por la línea M y parte de los filamentos gruesos. ¿Ve? Entonces ya tenemos la banda A, la zona H. ¿Qué pasa con la banda I? La banda I es la zona más clara y se observa aquí arriba en un corte de músculo, pues, de fibras musculares. Tenemos la banda I, que es la zona más clara, y está constituida por el disco Z, que es la línea más oscura, y por parte de las proteínas, de los filamentos delgados. ¿Ya vieron? Por eso se ve más clarita, porque aquí no hay filamentos gruesos, solo hay filamentos delgados. Y es solo una parte. Por eso es más clarita. ¿Vale? Y en conjunto, pues, se forma nuestro sarcómero. ¿Vale? ¿Dudas que tengan con respecto a cómo está constituido el sarcómero? ¿No? ¿Los demás? Amara, ¿dudas? Ok. Julio, ¿todo bien? Sí. Ok, Joel, ¿todo bien? Sí, profesora. Ok, espérame. Ahora, no se cambia, ¿verdad? Vamos a ver cómo están constituidos nuestros filamentos gruesos y delgados, ¿vale? De acuerdo a lo que ustedes encontraron en su tarea, ¿cómo está constituido un filamento grueso? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué tiene ese filamento grueso? ¿Tiene proteínas globulares? Ok, ¿qué más? ¿Cómo se llaman esas proteínas en conjunto? O esas proteínas que forman a nuestros filamentos gruesos, ¿cómo se llaman? Ay, se me va a apagar la computadora. ¿Cómo se llaman? La miosina es la de los filamentos gruesos. Muy bien, miosina, muy bien. Espérame. ¿Y los delgados cómo están constituidos? Con actina. Muy bien. ¿Y nada más? Aparte de la actina, ¿qué más tenemos? Listo. Aparte de la actina, ¿qué tenemos? Actina. Miosina. Miosina. Muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a comenzar con los filamentos gruesos, ¿vale? En la parte superior les muestro puntero láser. Igualmente, un sarcómero donde tienen las mismas, la misma característica que el sarcómero que acabamos de ver, ¿vale? Tenemos la línea, aquí se indica la línea M, ¿ya vieron? Esta línea es la M. La banda A, que es la más oscura, la banda I, que es la más clarita, tenemos aquí la línea Z, que es esta línea, o ¿cómo decía la otra? Que se llamaba disco, ¿no? Disco Z. Y aquí, aparte, hay otras proteínas presentes. Aparte de los filamentos delgados y gruesos, tenemos dos proteínas importantes. En verde se representa la nebulina y en rojo, que parece como puros puntitos,
en rojo es la titina, ¿sí? La nebulina, si se dan cuenta, parte igual está anclada al disco Z y se encuentra casi sobre el filamento delgado. ¿Está bien? Esta nebulina tiene una función de regla molecular, es decir, ella le indica a la actina qué tantas moléculas van a acoplarse para formar nuestro filamento delgado. Es decir, le indica la longitud, hasta qué tan largo va a ser el filamento delgado. ¿Vale? Esa es la nebulina, es una regla molecular. Y la titina, se darán cuenta que también parte de la línea Z. Y tiene una forma que no se le ve tanto como una forma de resorte, pero este actúa como un resorte, ¿sí? Este está a lo largo de todo mi sarcómero y le da o le indica a mi sarcómero qué tanto se puede contraer, ¿sí? ¿Qué tanto mis proteínas se pueden contraer? Hagan de cuenta que esta es una liga, ¿no? Mi titina es una liga y ustedes cuando estiran una liga, pues le estiran hasta cierta longitud, ¿estamos de acuerdo? ¿No? O sea, más de esa longitud máxima, no la pueden seguir no pueden estirarla más. Esa función tiene la titina, indica hasta qué tanto se puede contraer mi músculo en general, ¿sí? En este caso, pues tenemos titinas en cada uno de los sarcómeros, ¿sale? ¿Sí queda clara la función de la titina y la nebulina? Sí, pero... Ok. Ahora, vamos a ver cómo está formado nuestro filamento grueso, ¿sí? El filamento grueso, cuando lo sacamos de aquí está representado de color azul, ¿sí? En mi sarcómero. Y vamos a ver la parte de abajo, cuando ya sacamos un pedacito de mi filamento grueso, vamos a ver cómo está constituido, que es en la parte inferior de la imagen. Por miosina, ya me habían dicho, está constituido por proteínas contráctiles, que es la miosina, y se observan como, si lo vemos de manera individual, esta es una molécula de miosina, y mi filamento grueso es un conjunto de miosinas, ¿sí? Esta miosina tiene dos partes. Esta parte que les decía que era como un tronquito, pero le ven más forma de palo de golf, ¿no? Entonces ese es el palo y esta sería la parte inferior del palo de golf, ¿no? Esta es una parte globular, ¿sí? Mi proteína tiene una parte globular que son las cabecitas y tiene esta parte que también se le puede llamar como una cola, ¿vale? Ahora, si nosotros la vemos más, pero más a detalle, más molecularmente, del lado izquierdo tenemos la imagen, ¿ya la vieron? Tenemos igualmente esta zona que es la cola, habíamos dicho, y la cabecita que, bueno, son dos cabezas, de hecho, las cabecitas que son las partes lobulares, ¿sí? Se dan cuenta que esta parte que representa la cola de mi miosina, de mi filamento grueso, pues son cadenas de miosina, ¿sí? Y se les llaman cadenas pesadas de miosina. La cola, ¿vale? Y a los extremos de esta cola, o de esta proteína, esta cadena pesada, tenemos la parte globular, a lo cual también se les consideran como cadenas ligeras, ¿sí? En nuestras cabezas. Ahora, algo importante aquí es que cada una de las cabecitas de miosina tiene dos zonas importantes. Una zona es un sitio de unión para la actina, ¿sí? Esta superior, y la otra zona es un sitio de unión para el ATP, es decir, es una ATPasa, ¿sí? Aquí es muy importante el ATP para llevar a cabo la contracción. ¿Sale? Entonces, fíjense. La miosina, una sola molécula de miosina está constituida por una cadena pesada, que es la parte de la cola, y una cadena ligera, que son la parte globular, ¿sí? Son dos cabecitas
y cada una de las cabecitas tiene un sitio de unión para la actina y un sitio de unión para ATP, por lo tanto se llama ATPasa, ¿vale? Aquí, donde se indica RLC2, esa es la zona de la cadena ligera de la miosina, ¿vale? Ahorita, para músculo esquelético no es tan importante, pero no se les olvide porque en músculo liso lo vamos a ver. Ahí sí es muy, muy importante, ¿vale? Esta cadena ligera de la miosina, ¿vale? Creo que en la siguiente, así, espérenme. Fíjense. Fíjense, aquí se observa con mayor aumento, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Tenemos la cola, que son estas cadenas de la miosina, ¿sí? Que están enrolladas entre sí, que se considera como la cadena pesada. Y tenemos las cabecitas o las proteínas globulares en los extremos, que se les consideran como cadenas ligeras, ¿sí? Aquí observamos el sitio de unión a la actina en verde y el sitio de unión a ATP, es decir, es una ATPasa. Ambas tienen estos sitios. Esa es solo una molécula de miosina, pero ya en conjunto, en la parte inferior, se observa la proteína o el filamento grueso, ¿sí? Que ya están interaccionando entre sí. Por un lado tenemos una cola y las cabezas globulares, y del otro lado hace interacción con la cola de la otra proteína, de otra miosina, y tenemos a los extremos las cabecitas globulares, ¿sí? Entonces, en la parte central son las interacciones que se hacen de una cola de una miosina con la otra de otra miosina, ¿vale? Justamente aquí en la mitad estaría la línea M, ¿vale? ¿Dudas que tengan con respecto a esta proteína, este filamento grueso? No, todo bien. Ok. Ahora vamos a ver qué onda con el delgado. Fíjense, todo esto es tan, no sé, tan chiquitito, pero que está en nuestros músculos, o sea que tan bien ordenado, que bueno, de verdad que yo insisto en que sí, somos perfectos. Fíjense, ese es el filamento delgado. En la parte superior igualmente se muestra el sarcómero. El filamento delgado se representa en color anaranjado, ¿ya vieron? Es como un collar de cuentas o de perlas que está enrollado en sí mismo, ¿ya vieron? Pero vamos aquí a ver en la parte inferior, pues vamos a sacar un pedazo de actina y vamos a ver cómo está formado poco a poco, ¿vale? Entonces, si yo corto ese pedacito de filamento delgado, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de proteínas. Cuando ustedes cortan un collar de cuentas o una pulsera, por ejemplo, o un rosario, muchas veces si solo está unido con un hilito, pues se zafan las cuentas, ¿no? Las bolitas, se caen. Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, aquí ya a nivel molecular, vemos como actina G. Estos filamentos delgados están constituidos por un conjunto de actinas G, que son todas estas bolitas rositas, ¿sí? Actina G, ¿por qué se llama así? Porque es globular, ¿sí? Entonces son un montón de proteínas globulares, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos en nuestro filamento delgado? Tenemos a estos filamentos, estas proteínas filamentosas que se llaman tropomiosina. Esas amarillas que se observan aquí son las tropomiosinas. Y tenemos aparte estas proteínas triméricas, que pareciera como si fueran una cabeza de Mickey Mouse volteada. Tenemos que esta proteína trimérica está formada por 3 subunidades, ¿sí? A esta en conjunto se le llama troponina, ¿vale? Y esta troponina está formada por, en la parte inferior, aquí tenemos que está formada por una subunidad T, C e I, ¿sí? Tenemos que la T, si alcanzan a observar aquí, déjenme ver si puedo ocultar esto.
¿Y ahora dónde está mi presentación? Sí, sí se ve, ¿verdad? La presentación todavía. Se ve que me estoy moviendo mi cursor. No se ve el cursor, pero sí se ve la presentación. Ok, ¿no se ve el cursor? Ay, qué lástima. Bueno, entonces vemos en la parte inferior derecha a la troponina. Ya vieron que tenemos ahí la troponina y tenemos las 3 subunidades. ¿Ya las vieron? ¿Ya las ubicaron que es la T, C e I? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, la T, fíjense que el azul está unida a la tropomiosina. ¿Sí? Ahí está interaccionando. La C es sensible al calcio. Y la I está haciendo interacción con una molécula de actina G. La I se dice que es la inhibitoria. Cuando están en reposo, mi subunidad I está haciendo contacto con la actina G, con una molécula de actina G. ¿Ya vieron? Bueno, entonces ya vimos los elementos que tiene nuestro filamento delgado, que es actina G, tropomiosina y troponina. Pero pues no está suelta mi actina G, entonces mi actina G se va ensamblando. Cada molécula de actina G se ensambla para formar finalmente la actina F o filamentosa, que es la que estábamos viendo hace ratito, hasta aquí abajo, hasta abajo está. Y sobre la actina F tenemos a la tropomiosina. ¿Ya vieron el lacito amarillo que está sobre la actina F? Esta tropomiosina está cubriendo los sitios de unión de la actina para la miosina en reposo. Y casi cada, bueno, aquí indica 4, ¿no? Casi cada doblez se encuentra una molécula de troponina. ¿Ya vieron? Casi cada doblez o casi cada 7 moléculas de actina, más o menos. Así es como se ve nuestro filamento delgado en un reposo, ¿vale? Como la imagen de hasta abajo, que dice actina F, ¿vale? Ahora, se nos va a acabar el tiempo otra vez, chicos. Nos vemos a las 10, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 10, 12, por favor, ¿vale? Sí. Gracias.
loving is so dry. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. You hurt me, it's okay, baby, only once. Please, inside this page, you just hold me. I won't ever let you go. Before we come home. Before we come home. Vamos a comenzar, chicos, vamos a continuar. Vamos a la presentación. Fíjense, aquí les muestro. Espérenme, porque no sé quién. Estos niños que ya llegaron. Les muestro a la actina, ¿vale? El filamento delgado. Que tenemos la actina G, igual que son moléculas de actina. Y aquí sí se muestra el sitio de unión para formar la interacción con la miosina, que es en verde más clarito. ¿Sí alcanza a ver en la imagen de hasta arriba? Se observa la actina G como una molécula individual, y el sitio de unión, que es un verde, está representado de color verde más oscuro, ¿ve? Y que la interacción entre estas moléculas de actinas G forman a nuestra actina F, que es la siguiente imagen. Ya como se observa cómo está entrelazada, hagamos de cuenta que es el collar de perlas que está entrelazado, ¿sí? Sobre su mismo eje, ¿vale? Y tenemos aquí también la tropomosina en color cafecito y la troponina representada en color amarillo, que está constituida por 3 unidades, acuérdense que es la T, la I y la C. Y en la parte inferior, pues ya se observa cómo está todas las 3 proteínas ensambladas, ¿sí? Tenemos la filamento, o bueno, la actina F, que es la filamentosa, y que la tropomiosina está sobre la actina F, cubriendo los sitios de unión de la actina para miosina, y casi en cada doblez tenemos aquí a nuestra troponina. ¿Ya la vieron? Sí. Va. Espérame, porque no sé quién está. Espera. Va. Ahora. Todo esto en conjunto está formando, de nuevo, vamos a ponerle aquí. Todo esto en conjunto está formando a nuestro sarcómero, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues cómo se lleva a cabo la contracción de nuestro músculo esquelético. Nosotros lo vamos a ver solo primero en una fibra muscular, ¿sí? Que es esta. ¿Sí ven mi cursor, no, verdad? No, profe, no se ve. Bueno, del lado izquierdo, ya ven que tenemos del brazo de esta persona, pues es el músculo como órgano, y de ese músculo como órgano sale nuestros fascículos, que están envueltos en este tejido conjuntivo amarillo, ¿sí? Donde dice sheet. De aquí hacemos un corte y obtenemos nuestras fibras musculares. ¿Ya lo vieron? Del lado izquierdo, ahí dice muscle cell fiber. Nosotros vamos a ver qué ocurre en esa fibra muscular, ¿vale? Cómo se lleva a cabo la contracción, y para eso les pedí que trajeran ya en su cuaderno, ya sea impreso o dibujado, el acople excitación-contracción. Entonces, vamos a ir viendo qué sucede paso a paso. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede. Vamos a poner nuestra... Vamos a ver si me deja. Ok, entonces fíjense.
Lo primero que tenemos que saber es que pues llega la información desde la corteza motora, ¿vale? Eso ya se los expliqué hace rato. Vamos a regresar a esta imagen. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? La pizarra. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, desde la corteza motora se llega la información y de aquí manda la información a la médula espinal. Y médula espinal, pues, tiene que mandar la información por medio de alfa-motoneuronas, pues, al músculo, ¿sí? Haciendo una amplificación de la imagen, observamos aquí el botón sináptico, lo cual ya explicamos hace rato, que contiene vesículas de acetilcolina y que gracias a que hay un potencial de acción en esta alfa-motoneurona, pues es capaz de liberarse este neurotransmisor, acetilcolina. Esta acetilcolina se libera al espacio sináptico y se une a sus receptores específicos, en este caso se llaman NM. Cuando se une esa acetilcolina a estos receptores específicos, se abren, bueno, cambian de conformación, forman el canal y permite el paso de iones sodio. Estos iones sodio, como tienen carga positiva, pues en la parte interna de la célula, en la membrana, se forma un potencial graduado, al cual nosotros le llamamos como potencial miniatura o potencial de placa terminal o potencial de terminal, que es un potencial graduado, y que su amplitud se ve modificado dependiendo de la cantidad de sodio que entre, ¿no? Esto ya lo vimos desde hace muchas clases anteriores. Ahora, pues es capaz de viajar cortas distancias. Cuando llega a la zona donde ya no está imaginada mi membrana, aquí sí se ve mi cursor, chicos. Sí. Sí. Muchas gracias. Cuando llega a esta zona, ¿ya vieron? A esta zona donde ya no está imaginada mi membrana, a partir de esa zona en adelante, tenemos canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, ¿sí? En ambos lados. Por lo tanto, si mi potencial graduado, mi potencial de placa, mi potencial miniatura es capaz de llegar y alcanzar el umbral de estos canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, se generará el potencial de acción de mi fibra muscular. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Entonces aquí ya no es necesario explicar esa parte. Nada más déjame ver los colores, porque vamos a ver qué otra cosa sucede. Amarillo, rojo, ¿no? Aquí vamos a dibujar a nuestra célula muscular. Aquí es la imaginación, que es la placa motora. Y aquí continuamos. Acuérdense que es una sola célula muscular la que estamos viendo nosotros. Ay, no creo que sí, espérame. No la quiero. Todas nuestras células musculares tienen otra pequeña imaginación a lo largo de todo, ¿qué me salió muy? De toda su superficie. Seguramente ustedes lo encontraron también. ¿Saben cómo se llama esta pequeña imaginación? ¿Esta? ¿Cómo se llama? Ahí se sigue, ¿no? Se sigue. ¿Cómo se llama esa imaginación? Aquí tenemos nuestro botón sináptico, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer tan grandote como hace rato porque ya explicamos qué sucede en esta zona. Pero saben que es nuestro botón sináptico y tenemos nuestras vesículas. Tenemos un botón sináptico feliz. Bueno, aquí lo voy a poner así. Pero saben que hay vesículas de neurotransmisor que es acetilcolina. ¿Son hendiduras sinápticas? Hendidura sináptica. ¿O No, pliegues de un- no, porque ya estamos hablando de la célula muscular aquí, justamente acá. Esta sí se llama hendidura sináptica también. Ujú. Pero esta, que está más profunda, pliegues de unión? no. A ver, ahorita a ver si lo... ¿Alguien más, chicos? Tenemos nuestros receptores, ¿de qué color? ¿Negros?
Así, mientras. Traten de que coincidan los colores de sus imágenes para que no se pierdan, ¿vale? Estos son nuestros receptores, NM. Ya no le voy a poner tanto nombre aquí para que no se vea tan amontonado, pero ustedes ya lo tienen, ¿eh? Ah, está bien feo este. Lo quitamos. Bueno, estos son los canales, ¿no? Los canales NM. Entonces, fíjense. Ya habíamos dicho que aquí se forma un potencial graduado. Y lo pusimos de color verdecito. Entonces, solo lo voy a dibujar. Ya no voy a ponerle el nombre porque ustedes ya se lo saben. Entonces, aquí tenemos nuestro potencial graduado, que es nuestro potencial de placa de miniatura. Y pues tiene que viajar o tiene que hacer efecto, se propaga hacia ambos lados de la membrana, ¿sale? El objetivo es alcanzar esta zona, ¿sí? Donde ya no está plegada nuestra membrana. Ahí, ¿qué dijimos que había? Pues canales dependientes de voltaje. Profesora, yo encontré que es un túbulo. ¿Es un qué, perdón? Túbulo. Muy bien. Es un túbulo y se le conoce como túbulo ¿qué? Está bien fácil. T. Muy bien, túbulo T, túbulo transverso. ¿Vale? Túbulo transverso, túbulo T. Entonces, aquí les voy a dibujar los canales dependientes de voltaje para sodio y para potasio. Lo que ustedes probablemente en sus imágenes que encontraron no viene pues, la representación de estos canales. Por eso, pues, ahí agréguenle, ¿no? Estos canales dependientes de voltaje para sodio y potasio. Voy a tratar de poner aquí todas las representaciones. Y tenemos los otros que serán para unos para sodio y otros para potasio. Más que no voy a poner muchos, pero les comento que todos esos canales dependientes de voltaje para sodio y potasio están en toda la fibra muscular, excepto en la imaginación, ¿vale? Para que ustedes, yo no les voy a representar aquí porque me va a tardar un montón, pero pónganlo como nota en su cuaderno. Todos los canales dependientes de voltaje para sodio y potasio están en toda la membrana de la célula, excepto en la imaginación. ¿Vale? Entonces aquí tenemos canales dependientes de voltaje, canales dependientes de voltaje para sodio. Tenemos los canales dependientes de voltaje para potasio. Aquí. Canales dependientes de voltaje para potasio. Aquí está. Cuando se llega a nombrar estos canales, pues ya sabemos que se forma, ¿qué cosa? ¿Dijeron? ¿Un qué? Un potencial de acción. Un potencial de acción. Aquí está, nuestro potencial de acción. Nuestro potencial de acción de una fibra muscular esquelética no tiene hiperpolarización. El potencial de membrana en reposo, en donde comienza, es de menos 90. ¿Vale? Eso para que lo anoten ustedes. Entonces, cuando se genera el potencial de acción y como sabemos que toda nuestra membrana tiene canales dependientes de voltaje para sodio y potasio, entonces, ¿qué va a pasar con este? Pues se va propagando por toda la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Ay, creo que esta flecha está muy gruesa, está muy gorda. Ponerla así. Entonces,